bienvenidos a Hablemos sin Miedo, un espacio donde buscamos reflexionar, aprender y romper silencios sobre temas que nos competen a todos. Yo soy Sara y estoy muy feliz de acompañarlos hoy. Yo soy Valentina y el tema que traemos hoy es muy importante, la prevención de violencia y los derechos sexuales, temas que a veces se evitan o se consideran incómodos, pero que son esenciales para construir una sociedad justa y consciente. Bueno, para este episodio tenemos una invitada muy especial que es Sofía. Ella estudia psicología, entonces pues nos ayudará a comprender sobre este tema más a fondo. Hola chicas, gracias por invitarme. Me alegra mucho que estemos hablando de esto porque la prevención de la violencia y los derechos no debería ser un tema tabú, sino que por el contrario es parte de la educación y del diálogo cotidiano. Empecemos con esto. Al hablar de violencia, pues muchos piensan que son los golpes o pues las agresiones físicas, pero pues en realidad existen bastantes tipos de violencia. ¿Cuáles son estas formas, Sofía? Tenemos diversas formas de agresión, por así decirlo, ya que la violencia muchas veces la normalizamos de cierta forma y esta la podemos identificar como violencia psicológica, emocional, económica, sexual o simbólica. Por ejemplo, cuando una persona insulta constantemente o te hace sentir menos o te manipula emocionalmente, esto también pues, te está haciendo mucho daño. Entonces no solamente es físico, sino también emocional y psicológico. Y creo que a veces no lo vemos porque está muy normalizado, ¿no? Frases como te celo porque te amo, yo sé que es lo mejor para ti, pues parecen inofensivas, pero pues se esconden el control y el poder. Exactamente como lo dice Valentina, lo peligroso muchas veces de esas actitudes es que las normalizamos y las disfrazamos como cuidado o como amor. Entonces, cuando una persona te controla, te aísla o te hace sentir como culpable de cosas por las cuales no hiciste, ya hay un problema serio. Pues también como decía Sofía, ¿no? Existe la violencia simbólica. Esta es a través como de los mensajes, de los estereotipos o de las costumbres que normalmente se tienen. Sí, por ejemplo, cuando dicen que las mujeres deben como comportarse de cierta forma, como con recatarse o algo así, esto es como decirles que se vistan de cierta forma. Entonces, que su valor depende de si son buenas esposas o si son buenas mujeres, y pues esto ya es una violencia simbólica. Y muchas veces también se escucha eso desde pequeñas, que las niñas no gritan, las mujeres deben obedecer, o incluso si se trata mal o es porque les gusta, ¿no? Son frases que pues sin querer ven normalizado el maltrato. Pues por esto, por lo que tengo entendido, también implica reconocer que la violencia tiene diferentes formas, no solamente el hecho de golpear, sino con un mensaje o por las costumbres que ya tenían desde antes. Esto también trata la violencia. Bueno, Sofía, muchas personas viven situaciones de violencia sin darse cuenta, hasta nosotras mismas, ¿no? ¿Cuáles son algunas señales de alerta que podríamos tener? Bien, esa es una muy buena pregunta porque digamos que hay muchas señales como normalizadas. Entonces, digamos, en una relación, si tu pareja o alguien cercano te revisa el celular o tus redes sin permiso, ya está como violando como tu privacidad. También si te critica constantemente o te hace sentir insegura, si te como que echa la culpa por cosas que lo hacen enojar o te dice que sin él no eres nada, te está como minimizando de cierta forma. Bueno, al dar a entender esto, vemos que pues la violencia no siempre empieza pues con los golpes, sino que también empieza con el control hacia otra persona, con las burlas que se hacen o con el simple hecho del miedo a decir no. Exactamente, por eso hay que hablar, pedir ayuda, no quedarse callada. Pues además de eso es muy importante recalcar que pues nadie merece ningún trato de estos. Totalmente. Y para quienes acompañan a una persona que está viviendo como violencia, el consejo más grande es escucharlo sin juzgar. No hay que decirles como ¿por qué sigues ahí? O ¿por qué no sales de ahí? O tú te lo buscas con lo que haces. No, esta persona lo que más necesita es apoyo y no culpa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo prevenir la violencia. Entonces, sabemos que el hecho de prevenirla no es solamente reaccionar cuando ya sucede esta, sino saber educar, hablar y pues actuar a tiempo. Sí, yo creo que todo empieza desde casa y desde la escuela, en enseñar desde pequeños a respetar los límites, a reconocer las emociones y a no justificar la agresión.
Exactamente, también hay que trabajar mucho en la educación emocional. Esto deberían como implementarlo muchas veces desde muy pequeños, ya que aprender a comunicarnos sin gritar, sin herir y sin manipular y enseñar que el amor no debe doler, también se puede basar en la libertad, la confianza y el respeto mutuo. Sí, el hecho de prevenir pues también es dar información porque muchas veces la falta de conocimiento lo que hace es que se repitan los patrones de abuso que ya existen. Así es, y entre más como informadas estemos, más herramientas tendremos a nuestro alcance para reconocer los límites y para poder defender nuestros derechos. Pasamos a la segunda parte del tema, los derechos sexuales y reproductivos. A veces pensamos que solo tiene que ver con anticonceptivos y embarazo, pero va más allá de eso. Sí, los derechos sexuales también son parte de los derechos humanos y nos permiten vivir como nuestra sexualidad de manera libre, segura y responsable, sin ningún tipo de violencia. Algunos de ellos son como el derecho a decidir si queremos o no tener relaciones sexuales, el derecho a recibir pues, una educación como sexual integral, sin ningún tipo de tabú ni prejuicio, el derecho a acceder a los servicios de salud sexuales y reproductivos, también el derecho a elegir si queremos o no tener hijos, y también el derecho a vivir libres de discriminación, coerción o violencia sexual. Y pues es muy importante que las personas conozcan de ellos, porque muchos no conocen este tipo de derechos. Y pues saberlos es una forma de protegernos y empoderarnos como personas. Sí, además de eso, pues hablar de sexualidad no es algo malo, es aprender a cuidar el cuerpo, a conocerlo y a tomar decisiones informadas. Exacto, entonces la educación sexual no solamente como que promueve las relaciones tempranas, como muchos creen, sino que también enseña responsabilidad, autocuidado y respeto propio. También pues enseña algo muy poderoso que es el consentimiento. Saber que pues nadie tiene derecho a tocarte, presionarte o a decidir por ti. Son decisiones tuyas. Sofía, ¿qué pasa cuando alguien decide romper el silencio y contar pues, que ha sido víctima de esto? Ese es un paso como muy valiente, es tener y recaudar mucha valentía en sí. Denunciar o pedir ayuda puede como dar miedo, pero es el primer paso para salir como de este ciclo como de malos tratos, ¿sí? Entonces existen muchas líneas de atención, instituciones, psicólogos y también personas cercanas que están dispuestas a ayudar en todo momento. Además de que en Colombia, por ejemplo, está la línea 155 o pues 155 que brinda la orientación a mujeres víctimas de violencia. También hay que saber que pues en los colegios hay orientadores o docentes con los que se puede hablar sobre este tema. A veces solo necesitamos que alguien nos escuche y nos crea. Sí, porque además de eso, pues el silencio es el peor enemigo, ¿no? Nos hace pensar que pues estamos solas, cuando en realidad pues nunca lo estamos. Sí, y ahí es donde todas podemos hacer la diferencia, ya que si escuchas a una amiga, una compañera o una vecina que está pasando por un mal momento, no la juzguen, simplemente acompáñala, ayúdala a buscar apoyo, o sea, hacer como una red de apoyo también es prevención. Creo que hoy hemos aprendido algo pues muy importante, lo cual es la prevención de la violencia, porque esta empieza por reconocerla y hablar sobre ella. No podemos cambiar lo que vemos ni lo que decimos, pero lo importante es no callar. Además de eso, que los derechos sexuales son parte de nuestra libertad y nuestra dignidad. Defenderlos pues no es un acto de rebeldía, es un acto de amor propio. Sí, además también me gustaría como cerrar diciendo que la violencia no es algo normal, sino que lo que no es normal es tener miedo. No es normal ser controlada, no es normal sentir culpa por pedir respeto. Todos y todas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Pues gracias Sofía por venir a compartir tu conocimiento pues con nosotras y con la gente que nos está viendo. Sí, además de eso, pues son episodios llenos de aprendizaje y reflexión. Gracias a ustedes por abrir este espacio y hablar de unos temas que de cierta forma cambian realidades de las personas. Y pues gracias a quienes nos escucharon y nos vieron. Recuerden que prevenir la violencia empieza con una conversación, con un límite o con una voz que se atreve a hablar.